Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy estoy con Mateo el Edgar. Hola, soy Mateo y soy músico. Gracias por aceptar mi invitación. Eres el segundo músico que tenemos Así, en el podcast, después de Cari, después de Cari, lo me cual está parece muy súper bien. cool. Quiero empezar la entrevista preguntándote cómo empezó tu acercamiento con la música. Yo de chico tocaba guitarra clásica. Estuve en clases desde los 7 años y en el colegio siempre era lo que más me interesaba y lo que más quería hacer a fin de año, como hacer el concierto de fin de año, del cole y, y estudiar y practicar y como que no sé, siento que como encontré un lugar en el que yo era bueno. O sea, era bueno en otras cosas, pero en eso era como especialmente bueno y Ujú. nadie más lo hacía o poca gente lo hacía. Entonces era como mi lugar. Siento que siempre era como un espacio donde como que yo gracias a ser guitarrista tenía una identidad particular y eso me gustaba. Entonces como o sea, seguí haciéndolo porque eventualmente decidí dedicarme a la música. Y bueno, luego estuve en Temple Sour y eso duró 9 años desde el colegio. Y ahorita eres Muchas cosas. solista. Ahora soy solista. ¿Y por qué guitarra clásica? No tenía nada que ver conmigo, yo tenía 7 años. Yo solo un día me levanté y le dije a mi mamá, quiero tocar guitarra Ya, y me metió a clases de guitarra. Y en mi colegio no habían clases de guitarra eléctrica hasta cuarto grado. ya. No sé porque hacían que todos pasen por la acústica por alguna razón. Ujú. Entonces, Ah, estudiaste en el colegio. sí, sí, eran las No clases del fue colegio. aparte No, o sea, era medio que aparte porque eran profesores particulares, pero del del colegio. colegio. Te daba Era un el colegio programa, como eso. sí. Ok. Entonces, nada, entré y mi profesor, o sea, habían dos profesores de guitarra clásica y eran, bueno, Oscar Zamora y Roberto Terry se llaman. Y Roberto Terry fue mi profesor. Se dio cuenta que podía tocar bien, que me interesaba, porque cuando él tocaba algunas piezas, yo escuchaba atento y no sé, supongo Te que vio tenía, talento. sí, Claro. supongo que vio interés Ajá. o sea, o sea, sentía que podía llegar a tocar bien, entonces se preocupó por guiarme y ha sido como mi mentor por todos esos años. O sea, desde que estaba en segundo grado hasta que salí del colegio. Un culo de tiempo, ¿ah? Sí, Bastante tiempo. Durante ese proceso, ya tú planeabas dedicarte a la música. fue desarrollándose a medida que uno piensa en qué va a hacer a futuro, ¿no? Porque cuando Ujú. tienes 8 años no piensas en qué vas a hacer. Depende, ¿ah? Hay chibolos que la tienen bien clara, pero son pocos, que dicen como que voy a ser actriz, y lo dicen desde que tienen 5 o 6 Y de años, verdad lo hacen. y de verdad lo hacen. Igual son Son muy pocos, pocos, porque, o sea, sí. igual siempre tienes los chibolos que dicen voy a ser biólogo marino y Claro, yo decía que era veterinario y... veterinaria. Yo decía, le decía a mi papá que quería ser veterinaria y después le dije que quería ser actriz. Ya, Pero me bueno. dijo de que me iba a morir de hambre. Entonces, ahí acabaron mis sueños. Pucha, sí, o sea, es que ese es un tema demasiado, demasiado loco. Justo hablaba con Cari de eso, cómo nosotros estamos apuntando a ser músicos Ujú. profesionales, solistas, y vivir de eso. Y queremos irnos del Perú y hacer carrera fuera. Afuera. Y no sé, hablando con familia y amigos mayores que han estudiado cosas un poco más en las que quizás no te mueres tanto de hambre. Más Sí, o académicas. prácticas, ¿no? No Ajá. sé, vemos cómo, o sea, ellos ven cómo la economía cada vez es más compleja y cada vez Lima, por ejemplo, es más caro, entonces sobrevivir en Lima requiere más trabajo y con la plata que ganas con un trabajo en teoría No te bueno, alcanza. no te alcanza, o sea, te alcanza para vivir, pero no para ahorrar, ¿no? Y entonces no necesariamente estás como yendo en una dirección en la que vas a crecer y crecer hasta que tengas suficientes ahorros para estar tranquilo de mayor. Ujú. Con Cari hablábamos de que quizás tratar de ser músico profesionales no es, o sea, es una decisión irónicamente más segura y más como práctica que lo que todos dicen, ¿Por qué lo porque crees? porque siento que ya estamos en una posición en la y obviamente hay mucha suerte y muchos factores incontrolables de por medio, pero ya estamos en una posición en la que ya tenemos una identidad pública y ya la gente sabe quiénes somos y se interesan por lo que vamos a hacer. Y si es que seguimos dándole duro y parejo a eso y tomando pasos que nos hagan crecer y cada vez ser escuchados por más gente, no sé, quién sabe, el tiempo nos Claro. dará la razón. Pero solo nos queda subir y llegar a ser cada vez más exitosos. Y al final eso es, o sea, si es que, si es que en verdad nos va súper bien y hacemos giras y etcétera, vamos a estar mucho más tranquilos económicamente a futuro. No es por eso que uno se dedica a la música, ¿no? Claro. Obviamente, No, sí, claro. O sea, eso es como pero que viene aparte. Pero sí entiendo dónde va.
a pesar de que están en una carrera que es súper difícil crecer, ¿no? Que es la música y Mm, todo, y hay mucha competencia, como que se han ganado ya como un cierto espacio, entonces ya tienen como un público y la gente ya los conoce, que incluso alguien que puede estudiar, no sé, como que random contabilidad ujú, y sale recién de la U, tal vez le cuesta un montón encontrar chamba y le claro. cuesta un montón crecer, pero ustedes así estén en una carrera complicada, ya se han ganado como que están creciendo dentro de su nicho, Ujú. entonces están incluso creciendo y teniendo más oportunidades que otra persona que tal vez estudiando una carrera en la que no te mueres de hambre, pero igual se pueden estar muriendo de hambre porque no Sí, están con los mismos, con el mismo reconocimiento. sí, o sea, es que al final es eso, porque, o sea, no estoy diciendo que sea, que hayan opciones, este, malas o mejores o peores, solo digo que en realidad la vida hoy en día es tan incierta que no creo que estés más seguro haciendo cualquier otra cosa. O sea, todo es Incierto, incierto, sí. todo es difícil Claro, y sí, ya, aparte dependen muchos factores, pues, o sea, la suerte, el talento, el esfuerzo, el privilegio, o sea, tantas cosas, sí, claro. porque a veces te dicen como que no, si te esfuerzas, lo vas a lograr, Ujú. y a veces no es así, o sea, a veces te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, igual no lo logras, porque No, por cosas de la vida, pues, no pudiste y ya. sí, pero sí creo que si lo logras, siempre te esfuerzas. O sea, Ujú. Ah, sí, obvio, ¿no? sí, sí. Como, Bueno, a veces. A o veces sea, hay gente que no, pero sí depende. entiendo que igual tiene que haber su dosis de esfuerzo. Sí, depende cómo defines lograrlo, ¿no? Claro, Porque sí, obviamente hay posiciones en las que uno tiene suficiente privilegio como para poder solo navegar por la vida en piloto automático sí. y estar tranquilos, pero de repente eso, no sé si eso para mí sea lograrla. ¿Cuándo empezaste en Temple Sabor, que es como que la banda que mucha gente conoce? Estaba en el colegio en tercero de media y Jaime me dijo, oye, ¿tú tocas bajo? Y yo dije, bueno, tengo un bajo. Y me dijo, bueno, ¿no quieres venir a llamear el sábado? Y fui. Y eso pasó como 3 veces y me dijo, oye, por si acaso es una banda, tienes compromisos, tienes que ir a los ensayos. Y yo como que ya Pero tú sabías que iba a ser como que realmente no sabía nada. algo que te ibas a dedicar en años, o solo fue como random No de, ah, voy sabía a chilear y ya. nada, no sabía nada. O sea, yo pensaba en esa época, en tercero, cuarto de media más o menos, yo pensaba que, o sea, yo quería ser músico clásico, que era lo que yo, De verdad. sí, era lo que, o sea, entré por ahí y me gustó eventualmente. Pero ahora en verdad me doy cuenta que lo que en verdad quería era ser compositor. En la música clásica hay como esta idea de que los compositores son los compositores y los intérpretes son los intérpretes. Y si tú Ujú. tocas Como que un cada uno en su instrumento, puesto. sí, todos son muy especializados. Ujú. Y los compositores tienen como técnicas modernas súper específicas y tienen que conocer los estilos contemporáneos de la música clásica. No sé, hay un montón de prejuicios sobre qué es ser compositor. Y la Claro. verdad es que ser compositor puede ser muchas cosas, creo. Simplemente hacer tu propia música. Por un lado escribo las canciones que canto y estoy sacando, estoy empezando a sacar como solista, pero también cuando produzco música para mí o para otra gente, cuando hago eso estoy teniendo un rol como de compositor porque estoy haciendo arreglos instrumentales y Claro, viendo cómo se estructura la canción, sí. Claro, o sea, en ¿no? verdad fluyes en diferentes ámbitos de la música. Cuando aceptaste, por ejemplo, lo de la banda, si se supone que la tenías clara que querías dedicarte a música clásica, ¿por qué aceptaste algo que no era música clásica, que era un género diferente? ¿Verdad que eso estábamos hablando y me fui por las ramas? Sí, no te preocupes, yo Eh, también hago eso todo el tiempo, siempre. Podemos hacer eso todo el podcast, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero ya, lo que pasa es que eso fue solo, o sea, nadie sabía nada. O sea, yo, de hecho, por unos cuantos años de la banda, la intención de la banda era solo tocar porque sí, o sea, porque éramos amigos y porque, Pero asumo que tenían fácil un género que querían tocar, ¿no? o sea, no tocábamos reggae al comienzo, tocábamos como una especie de rock psicodélico que Ya. Jaime hacía. Teníamos covers y teníamos canciones de Jaime. De hecho, cuando dijeron hay que hacer reggae, yo estaba como, ¿por qué? Yo no escucho reggae, no quiero hacer reggae. La banda tenía sentido porque era ir a tocar con gente. Y era como siempre había esta dualidad entre la guitarra clásica y el rock. ¿Cuáles eran tus referencias o cuáles son tus referencias musicales más importantes? Lo primero que Niño. escuché de música como que por voluntad propia fue los Beatles. Era como que mi papá y mi mamá Básico. escuchaban, sí, sonaba, pero igual, o sea, mis papás nunca han puesto tanta música en la casa, en verdad. Ujú. No vienes de familia de músicos. No, o sea, tengo una prima y una tía que también canta y tengo algunos tíos por ahí. O sea, tengo músicos así dispersos en, Ujú. en, en la familia, pero no somos una familia, mis papás no son músicos, o sea, para nada. Sí son artistas, o sea, son arquitectos y son bien artísticos y
les interesa mucho el arte, pero la música no es como de los... Mi papá, por ejemplo, fue crítico de cine de joven. ¿Qué Sí, hablas? es súper cinéfilo. Mi Qué mamá le cool. interesa el arte en general, o sea, sabe mucho de arte plástico Ujú. O sea, y igual también de están cine y como que literatura. relacionados a las artes. Sí, los dos, o sea, los dos son muy, les interesa mucho y me han enseñado mucho por ahí. Ya para volver a la otra pregunta, entonces, empecé a escuchar y me acuerdo que me compré el disco Help de los Beatles de chiquito, cuando tenía como 8 años, más o menos en la misma época que tocaba guitarra, y me lo compré con propina que me dieron porque cumpleaños o algo así, y me puse a coleccionar los discos. Y siempre he sido bien coleccionista en general, de cosas. Ujú. De chiquito coleccionaba, no sé, un montón de cosas. Objetos así, juguetes, cosas, o envases de cosas, así. Entonces, los discos se volvieron como mi afición y me empecé a comprar un montón de discos de los Beatles con cada vez que me daban plata. Y entonces escuchaba los discos. Y además mi papá tenía los discos en el carro, entonces escuchábamos música juntos en el carro. Me dijiste que querías dedicarte a música clásica, o sea, planeabas como que acabar el cole y fácil ir a un conservatorio o algo así. Yo, bueno, en fin, escuchaba los Beatles, empecé a escuchar varias cosas de chico, pero la cosa es que eventualmente también empecé a escuchar música clásica, porque era Ujú. lo que tocaba. Y un día me acuerdo que un primo que es bien cercano me dijo, este, tú deberías escuchar más lo que tocas y tocar más lo que escuchas. Y estaba como, eso que te dicen así, una frase sabia, que Ujú. te queda sonando en Y tu que te cabeza. deja pensando. Ajá, y yo habré tenido, no sé cuántos años habré tenido, pero era chiquito, adolescente. Y estaba como, sí, ¿no? Y me puse a escuchar más música clásica y también como intentar tocar. Y tocaba con amigos del colegio también, pero nunca, o sea, medio que queríamos hacer una banda, pero nunca se fue en serio. Hasta que Jaime me dijo para estar en Temple Sour, y no era Temple Sour, era solo tocar, y eventualmente fue Temple Sour, y ahí sí se volvió en serio, porque ahí ya no era tanto, o sea, éramos amigos y todo, pero no era como que por el plan de ser amigos que tocábamos, era porque queríamos tener una banda. O sea, y sí queríamos sacar música y grabar y componer y tocar y todo eso. Solo que no teníamos ambición. O sea, no teníamos teníamos ambición, pero no teníamos una idea de qué podía llegar a ser. Entonces estaba en Temple Sour y en paralelo empecé a escuchar un montón de música clásica. Entonces como empecé a tocar más lo que escuchaba y a escuchar más lo que tocaba. Ya. Y ahí empecé, en un periodo de tiempo, me acuerdo cuando estaba más o menos en quinto de media, puede ser, me acuerdo que escuchaba como que el 70% de música que escuchaba era música clásica en mi iPod. Tenía mi iPod Classic. O sea, el iPod grande, que era como el viejo Ah, ya, pero ya. moderno. No, yo tenía el primero, el que salió el Touch. Ah, ya. Ese lo tenía algo. Y después se me cayó el water y se me Sí. jodió. Y nunca más funcionó. Yo nunca tuve ese. Ujú. Perdón. Pero en un momento ya escuchaba solo música clásica, no solo, pero principalmente. Y Y mi compositor favorito fue Schubert y tenía otros compositores favoritos como Shostakovich y Bach y otras cosas. Mozart. Mozart también. Este, Ese es el típico. sí, antes no me gustaba y después descubrí el Requiem de Mozart y me empezó a gustar. Ujú. Y entonces empecé a escuchar obras de música clásica específica. Entonces era tal sinfonía de tal compositor me Ya, gusta, ya. tal cuarteto me gusta. Entonces ya empecé a entender las composiciones. Salí del colegio y yo quería irme a estudiar música clásica afuera. Ese era mi Ya. plan. Entonces terminaste el cole, seguías en Temple Sour. Sí, seguía en Temple Sour. Recién Ya. era Temple Sour, teníamos un par de canciones. Ok. Pero estaba divertido Pero no y... lo tomabas en serio como algo que te ibas a dedicar. O sea, era algo en serio en el momento, O pero solo no estabas era... fluyendo. Era en serio en el momento, pero no era en serio para 10 años. O sea, si me decías Ujú. en 10 años vas a estar haciendo esto, yo hubiera dicho no porque Te me vas quiero a ir a ir. estudiar a Ok. Europa. Ese era el plan. Entonces, tanto así que yo llamé a Lolo, y que había empezado a tocar bajo y estaba aprendiendo, Ujú. porque él no era músico desde tan chico, sino que era dibujante, era súper buen dibujante, y después se volvió músico. Lo conocimos desde que teníamos tipo 12 13 se volvió amigo de todos nuestros amigos del cole. Entonces era como del grupo. Y nada, pues yo le dije a Lolo como, ya, tienes que reemplazarme porque me voy a ir. Entonces, aprende las canciones y ven a los Ujú. ensayos Ah, ya estabas conmigo. buscando tu reemplazo y Claro, todo. obvio. Ya. Y le dije, ven a los ensayos conmigo y ahí vas tocando y vamos viendo qué tal va y para yo ir postulando a las universidades. Porque estaba como, yo hice IB, entonces hice un año más de colegio. Ajá, ok. El Entonces, bachillerato. sí, el bachillerato. Entonces estaba en sexto de media en ese momento. Eso Estaba fue antes postulando de... para hacer música clásica.
Sí, o sea, todavía no había postulado a nada, pero pero planeabas postular. planeaba postular a conservatorios afuera para irme el 2017 Ujú. a mediados, en septiembre. Y al final nunca pasó porque, no sé, no me quise ir del Perú, en verdad, en ese momento. Me pareció que quería estar ¿Qué acá. pasó? O sea, No sé qué pasó, o solo sea, vino esa idea a tu cabeza y dijiste, no, me quedo, nada sí, más. es que fue una mezcla de cosas, porque una cosa llevó a otra, porque primero ingresé a la Católica, porque mi papá es profesor de arquitectura en la Católica, entonces yo Ya. tenía beca en la Católica y podía estudiar ahí, entonces era como, ya, voy a ingresar, porque aparte con el bachillerato podía entrar con una entrevista, entonces era súper fácil entrar y tenía esa puerta abierta que valía la pena tener como plan B, entonces ingresé para estudiar literatura, cualquier cosa de letras, porque era lo que tenía sentido con los cursos que había hecho en el Ujú. bachillerato. Y tenía ese ingreso ahí guardado, pero lo que quería era postular al Conservatorio Nacional. Entonces postular al Conservatorio Nacional, pero eso es difícil porque hay pocos cupos, hay como 2 cupos de guitarra y postulan como 30 guitarristas. Entonces Ya. es súper difícil. Al final siempre hago más en mi promoción, pero Por ciclo? por Ok. año, sí. Entonces, nada, pues hice eso y mi plan era ir al conservatorio un año y después postular y después irme, pero pasar por un año de conservatorio como para conocer un poco más cómo Claro. se estudiara en el Perú. Y luego estuve en el conservatorio un año y al final del año no me gustó tanto. Sentía como que en el cole había estado aprendiendo cosas bravasas de matemáticas, de física, de literatura, cosas que me interesaban. Porque en verdad soy, o sea, siempre he sido muy como distraído y me han interesado muchas cosas. Y me interesa como cosas que me estimulen y me enriquezcan. Y sentía que el conservatorio no tenía eso. Y yo había estado amando la música clásica y tenía clases, aparte de guitarra, tenía clases de análisis de obras y de contrapunto y armonía y esas Ujú. cosas, como más de composición. Yo ya estaba súper empilado escuchando música clásica y entré al conservatorio y la clase de apreciación musical era malaza y el profe se quedaba dormido. Era como, ya vamos a escuchar hasta ahora y la ponía 20 minutos y se quedaba dormido. Era como a las Nika, ¿en 7 de la serio? tarde. Y era súper deprimente porque sentía que nadie le interesaba la música clásica o les interesaba demasiado la música clásica de una manera muy rígida, como que nadie estaba como pensando en el arte en general y como que en la música clásica en particular, pero en un contexto de arte en general, que era lo que yo siempre había visto. Eso lo he visto bastante. A veces me ha salido en TikTok gente, estudiantes de conservatorio, que se quitan porque no, o sea, no era como lo que pensaban. Es como muy, exacto, como dices, no muy rígido y al final terminan haciendo otra cosa independientemente. Y creo que pasa bastante. Sí, totalmente. Y una cosa que fue súper importante fue que en esa época ese año yo fui a un festival en Alemania de música clásica, de guitarra clásica, que se llama en Qué Koblenz. random. Sí, es que vi que había, o sea, me enteré que existía este festival. Ah, Como la guitarra clásica es un mundo enano, entonces hay un festival, claro. hay varios, pero hay un festival en Alemania, en Koblenz, que es una ciudad chiquita, que es el Festival de Koblenz de guitarra, que es como el lugar donde van todos los guitarristas clásicos super pros, que todos hemos escuchado los discos, y, o sea, los guitarristas clásicos hemos escuchado los discos y sabemos quiénes son, y es como, Todo el mundillo de los ajá, guitarristas clásicos sabe de eso. ajá, entonces vas al festival y ves todo lo que siempre has visto como la cumbre de los mejores y así. Ajá. O ¿No sea, te obviamente gustó? fue chévere porque hubieron conciertos bien buenos y también habían clases maestras y fui y me pareció malazo porque sentí que no estaban en diálogo con nada, o sea, era como simplemente un círculo cerrado de gente que tocaba súper bien guitarra clásica y ya, y no estaban interesados en el arte, en componer para comenzar, ni en el arte fuera de la música. Y yo justo estaba escuchando un montón de música, de Animal Collective en ese momento, me acuerdo. Estaba escuchando un disco de ellos que me encanta, que se llama Sang Tongs, es uno de mis discos favoritos de la vida. Y me acuerdo que estaba en las clases y estaba como, o sea, me gusta, pero me parecía aburrido porque eran todos rígidos. Y de pronto escuchaba este disco en el tren, así, y decía como, eso es lo que me interesa, o sea, es como que música fresca, no sé. Y ahí dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar guitarra clásica. Yo quiero, voy a ver qué hago. Entonces me cambié a la católica y me metí a estudiar estudios generales letras de la católica. Gran decisión, increíble Fue decisión. como un punto importante en tu vida, Ajá, un punto de inflexión importante. sí. Y simplemente te cambiaste. Pero eso Ahora, fue finales del 2017, que Temple Sauer ya. estaba como a la mitad de o menos de la mitad de su historia. Pero no sabía muy bien qué quería hacer y quería probar estudiar letras porque me interesaba ser un ser humano más, con más intereses y como que más abierto. Entonces, Claro, aprender de diferentes cosas. sí, ¿Qué carrera te metiste? a literatura.
parece interesante. Sí, Me parece pero, súper o sea, me interesante metí a esa carrera. literatura, porque te acuerdas que te conté que había ingresado antes en mi plan B, entonces tenía el ingreso ahí libre. O Tanta sea, qué suerte, buena oportunidad, en serio. sí, o sea, yo sentía como tengo tanta suerte que mi papá, porque mi papá fue uno de los fundadores del departamento de arquitectura de ¿Qué la hablas? Católica, sí, entonces, bueno, la facultad. Entonces él tiene ciertos privilegios entre los cuales sus hijos están becados en la universidad. Entonces podía ir, entonces tenía una oportunidad ahí como que Claro. puesta frente a mí y dije, bueno, voy a ir a ver Claro, qué ¿por qué tal. no la voy a tomar? Exacto. Igual siento que la literatura va súper bien con la música, demasiado bien. O sea, es otro tipo de arte, ¿no? Es lo mismo al final. Pero, Es o sea, igual que siento la que se moda. complementa muy bien. Al menos si quieres, como que no sé, a componer, me parece Sí, que te da como que ciertas referencias sí, sí. O y sea, supongo que ciertos, sí. y claro. Pero igual no estudié literatura. Ay, Entré un ciclo de literatura porque ah, ok. era lo que tenía sentido porque ya había llevado cursos de literatura en el cole. Ajá. Pero luego me cambié a filosofía. Ah, ya. Bueno, iba a decir ¿y por qué te cambiaste a filosofía? Porque llevé un curso de filosofía ¿Y te antigua y gustó? me encantó. Dije, ala, esto es increíble, no sé nada de esto, pero me Ajá. encanta. Tuviste como que otra explosión en tu cabeza Sí, de, me empilé. ajá, Entonces dije, voy a ser filósofo. Pero era gracioso porque mi mamá siempre estaba como, tú eres músico, tienes que estudiar música. Si vas a ir a la católica, te vas a quedar estudiando ahí y no vas a ser músico y no puede ser porque a tienes tu que mamá ir. sí estaba súper feliz de que seas músico. Sí, porque es que había sido de tan chiquito toda esta historia de la guitarra y etcétera, que como que se empiló. O sea, me dio la fe desde chiquito. Mi papá no estaba tan convencido, pero mi papá estaba contento que había la católica. Pero una vez que fue la católica, mi mamá estaba como, no, tienes que terminar porque tienes que tener un título. Y estaba como, pero, ¿a quién le importa? Bueno, esa es una discusión que he tenido por ¿Y años la hasta que... terminaste o No, no? no la Ah, terminé. ya. Hice 2 años de generales letras, 2018-2019, y después me fui porque dije, la banda le está yendo súper bien, quiero dedicarme a la A banda la y a banda la cien por música. ciento Y hacer mi propia música también, y estaba haciendo Ya. guayquicha, entonces estaba como que ya, soy un Ahí músico. empezaste también con lo de Waikiki. Sí, porque, o sea, Waikicha comenzó en 2018 y ya estaba haciendo todo eso y decidí salirme y dije, ya, voy a dedicarme a tocar, porque tocábamos un montón en el 2019 y justo Jaime y Lolo se habían ido a estudiar afuera. Entonces éramos 4 y ganábamos más y era todo bien Ya les relajado estaba porque yendo menos bien. gente en la banda significa menos tensión, o sea, menos como decisiones, o sea, decisiones entre menos personas. Entonces Claro. era como que todo era un poco más fácil, además ya habíamos adquirido experiencia y ya se sentía como que empezaba a cobrar vía todo. Y de pronto pandemia. Y ya me había retirado de la universidad. Entonces, de pronto no hacía nada por un año, el Ya, 2020. claro, pero ¿y la banda se quedó O en sea, stand-by? seguíamos y nos juntamos varias veces a producir, hicimos los festejos de verte así, así se siente. Hicimos también, estábamos preproduciendo un disco que íbamos a hacer y luego nunca hicimos. Y luego empezamos a preproducir el disco que salió, Narro, en la segunda mitad del año. Y ya desde ese entonces ya estábamos metiéndole fuerte a ese disco. En pandemia, como por lo menos la primera parte de pandemia, y además yo había salido con Cari y empezamos a estar juntos el día antes del COVID, el Ni 15 de marzo. cagando. Sí, O sea que tuvieron una relación a distancia. sí. Entonces eso fue súper bonito porque es como que fue una prueba. Y después de eso ya nos vimos y como que ya sabíamos que habíamos estado hace tiempo separados y Ujú, queríamos ir haciendo juntos. Y también habíamos estado hablando un montón y acompañándonos porque estamos solos claro. con nuestras mamás, ¿no? Entonces, como que toda la relación como que cuajó de una manera bien especial por eso. Y también un poco dura, pero principalmente bonita, creo. Sí, siento que igual como que el COVID ha sido como una prueba para un montón de gente en Sí, sus relaciones románticas, totalmente. porque mucha gente se separó o mucha gente empezó a estar juntos. A veces o te peleabas y terminabas súper mal o en verdad se fortalecía la relación. Sí, totalmente. Y un Sí. montón de gente terminó. O sea, Sí, un un montón de culo de gente parejas, especialmente terminó. parejas millennials. Sí, un Alucina, culo de hablando de gente millennials. terminó. Yo lo he visto también. Chévere, Ali- qué chévere que haya empezado en pandemia. Súper difícil. Sí, ¿Qué tal el proceso teniendo una banda que le está yendo bien? pucha, no sé, o sea, Yo los he visto dos ¿sí? veces. ¿Cuándo? Una vez fui a un año nuevo en Bichayito, que ¿A qué tocaron. hablas? ¿El que fue como en Sí. 2021? ¿Algo así? No hace mucho, pues. dos Claro, mil veintiuno sí, creo. sí, Sí. Sí, 2021. Esa bravo. vez. Ese fue bien chévere. Y también en Trujillo, que justo fui Ah, un fin de semana, creo que sí en marzo, ¿puede ser? ¿el Trujillo de este año?
Sí, ¿Estabas ahí? sí, ¿Qué está. hablas? ¡Hala! ¡Qué loco! Eso fue chévere, Sí. pero también fue horrible, Fue porque un Corona Sunset. Corona Sunset en Sí, Trujillo, sí. sí, pero o sea, el de este año, no. Este año. O sea, este año Sí. hubo uno en tipo marzo, efectivamente, Ya, ajá, claro, en pero marzo. este fue un autoproducido. Ah, bueno, no sé, yo solo sé que Había estaban embargo de tocando Corona, seguro. porque yo fui a un fin de semana para Cerca de estar una con mis huaca, ¿no? amigas. Cerca como que una zona arqueológica. Sí, Como era alejado de la ciudad. era en Huanchaco. Ah, ya no, el de Huanchaco fue otro. O sea, también tocamos en Huanchaco. ¿Ya? ¿A eso fuiste? Sí, al de Huanchaco Ya, ok, fui. ok. Porque eso fue, ya, ok. Entonces tocamos en Huanchaco y luego tocamos en Trujillo, pero como medio fuera de la ciudad. Y eso sí fue autoproducido. Ya, O sea, fue bravazo, pero fue malazo porque no fue suficiente gente, porque justo ajá, había los huaicos. Fue todo un tema. claro, Y sí. ahí perdimos plata, pero ya bueno, Calet. Este, No, yo fui al otro, al de Huanchaco ese. A ese bueno, fui. fue chévere. Y bueno, toda esa gira fue chévere. Pero bueno, esa gira fue después del COVID y después del tiempo en el que básicamente estuvimos medio estancados. Ya. Pues yo siento que la gente, ¿Y cómo sobrevivían en esa época? Sin ingresos, sin nada. yo no he ganado nada de plata desde el 2020 hasta el 2022. Tipo, cero. Y los conciertos y eso después Empezaron del los COVID. conciertos el 22, pero 21 no había nada. O sea, 21 Ujú. no se activó. O sea, no estaba activada nada. Y el 2022 sí había COVID todavía. O sea, Claro, pero ya había una que otra cosilla, empezaron a ver conciertos, cosas. sí. De hecho, el 2021 fue nuestro primer concierto autoproducido, que fue en la cúpula del Jockey Plaza. Y, y eso fue súper chévere. Y fue el primer ingreso que tuvimos después de todo ese tiempo. Pero, ¿y cómo es que estaban? Cada uno asumo que hacía O un sea, proyecto aparte, vivíamos o en nuestros papás y claro. éramos mantenidos. O sea, literalmente no teníamos nada Ya. porque, o sea, ¿Y los ahorros y eso? no, es que No había ahorros. no había ahorros. Es que en ¿Qué verdad ganar plata de la hablas? música es bien difícil. Ya, claro, no, me imagino que va a ser Y bien nunca hemos complicado. ganado tanto, ¿verdad? O sea, Hay fuertes declaraciones. sí, no sé si debería decir esto, pero no sé si está sonando el micro así, porque así, A creo que ver, no. sí, está Está bien, funcionando. ¿no? Sí. Este, es que para ahorrar realmente necesitas ganar bastante. Y los ingresos siempre han sido bien esporádicos. O sea, además yo en 2019 empecé a ganar un poco más, pero era como que ya, este, gano un poco más y lo gasto en cosas. Me compraba equipos porque estaba empezando a producir. Invertías Invertía, en, en tu chamba. sí, instrumentos, equipos, etcétera. Me compré mi computadora, varias cosas. Claro. Igual cuando uno es joven como que no prevé esas cosas muchas No, veces. porque teníamos conciertos, o sea, eventualmente íbamos a ganar más Claro, plata, ¿no? Igual vivía con mi mamá y todo, o sea, no tenía que pagar renta ni nada. Pero igual, claro. o sea, no era independiente, como la mayoría de gente de esa edad en Lima, ¿no? Sí, pues Y, es verdad. y eventualmente yo quería ser independiente para el 2020, porque ya estaba viendo que nos estaba yendo bien, estaba como, wow, voy a ser independiente antes que todos mis amigos, voy a Y ir solo, bravazo, y la nada COVID, no tenía nada de plata, no en tu tenía casa. trabajo, sí, o sea, pero lo que sí fue importante fue que, aparte de que estuve con Cari y, bueno, nuestra relación fue demasiado importante para mí, en demasiados sentidos, y lo es todavía. Oh, momento romántico. Sí, de ahí tengo que hablarte más de eso, pero este, pero empecé a componer un montón, como que empecé a componer de verdad. O sea, uno cuando empieza a crear lo que sea que haga, siempre empiezas medio mal y vas mejorando, ¿no? Claro, obvio, es parte del proceso. Sí, y yo estaba muy angustiado con no poder escribir bien y no poder hacer cosas chéveres. Y en verdad simplemente tenía que hacerlo y hacerlo hasta que me salga, Claro. pero me daba mucho miedo. Y en ese momento me enfrenté conmigo mismo y me acuerdo que fueron 2 semanas y dije, es mi momento de estar encerrado 2 semanas. Pensaba que eran 2 semanas. Y el COVID. Todo el mundo pensó que eran 2 semanas, Sí, sorry. pues. Y entonces traje mi compu y empecé a producir y tratar de hacer cosas. Si no hubiese sido por el COVID, yo no hubiese tenido esa oportunidad, creo. Creo que el COVID fue muy importante para muchas personas. O sea, fue una época súper triste y complicada, pero creo que también fue como que muy importante para que muchas personas encontraran como que sus verdaderas Sí, pasiones, claro. para que se desarrollaran, para que desarrollaran sus talentos. Sí, sí, claro. Y para un montón de gente. Y un montón de arte increíble se ha hecho en pandemia. O sea, no Sí. sé, en mi opinión, la música del año pasado
el año pasado han salido demasiados discos bravazos. Han estado apareciendo nuevas tendencias, nuevas cosas de música. Bueno, es normal en cambio de década. Para mí la música ha tenido un salto de calidad Claro. en los últimos Es que par de siento años. que este tipo Creo que es de, por el COVID. claro, esas épocas difíciles inspiran a un montón de personas Ujú, a crear arte. sí. Como estos momentos decisivos, Ujú, históricos, hacen que la gente se inspire, para mal o para totalmente. bien. Sí. Y además es como, no había mucho más que hacer, ¿no? Entonces era como que no te Claro. quedaba otra. ¿Es Y eso o quedarte en tu cama todo el día? sí, y mi mentalidad era, no tengo trabajo, no tengo obligaciones, porque me salí de la universidad. No me interesó terminar, pero sí me sirvió. O sea, sí, estoy Sí contento te de haberlo ayudó hecho igual, todo. Obvio, porque todo lo que te enriquezca es bueno, claro. especialmente si eres artista, porque Sí. estás haciendo arte con lo que, con tu bagaje, con lo que has cultivado en tu vida, ¿no? Con lo que te interesa, con tus pasiones. Y yo estaba pensando, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, entonces Sí. tengo que cultivar ahorita, es momento de cultivar. Entonces, hicimos un disco con Waikicha que se demoró un montón en salir, salió este año en enero, pero que se llama Sobre la Tierra en el Mundo Andando. Y me encanta, o sea, estoy demasiado feliz de ese disco. Es de las cosas más chéveres en las que he participado en mi vida, de todas maneras. Y lo de Temple también se hizo. Y también yo estuve componiendo lo mío y cultivando mi capacidad de componer canciones Y de producir. y de producir. Y entonces empecé a producir música, primero para Waikicha, fue Veremos el Río, que canta Cari, Sí, es muy linda. gracias, y Primavera. Y esas dos canciones fueron como mis primeras producciones que terminé y que saqué. ¿Pero ya tenías alguna idea de producir o todo lo aprendiste en pandemia? Sí tenía una idea, porque cuando hicimos Pasajeros, lo hicimos con un productor que se llama Giovanni Rossi, que un saludo, si estás viendo esto, y me enseñó Pro Tools, que es el programa que yo uso. Y siempre, Ya, ahora lo imagino y me dice, ¿por qué estás Pro Tools? Es como que es un programa para mezcla y como súper técnico, pero no es como tan óptimo para producir. nivel coquito de producción. ¿A qué te refieres? ¿Qué O es eso? sea, ¿nunca has visto Coquito? No, ¿No? ¿qué es eso? Es un, es un libro para niños que te daban como que cuando eres chivolo en Nunca primaria. leí. ¿Nunca lo has No, leído? no. Ya, bueno, es un libro que te dan cuando eres chivolo, que es como que para caligrafía, Ya, practicar, o sea, bodas simples, claro, ¿me claro. Bueno, no entiendes? es así, en verdad. Ah, ya. Hay, o sea, O sea, para dummies, ¿me entiendes? claro, claro, pero no es así para nada. Es lo opuesto. Es como que súper técnico, como Ya, de estudios. La gente dice que es el industry standard, entonces es como que el más ficho, el más caro, no sé, como que es todo técnico y súper difícil. Como que hay cosas, no es que sea súper difícil de usar, pero hay cosas que están escondidas por ninguna razón. Tienes que saber qué tecla apretar para ok. poder hacerlo, que si no aprendes, no lo puedes hacer. Pero bueno, es como medio torpe a veces producir así, pero así aprendí y me gusta. Aprendí a producir un poco como que bien a mi manera. O sea, no veía videos de YouTube de cómo producir, porque eso era como que estilos muy claros. Y hoy en día sí me interesa más eso porque ahora estoy produciendo reggaetón y música más electrónica, que también me gusta, De pero todo un poco. sí, pero siento que comencé produciendo como bien a mi ley, como en, A tu ritmo también. sí. Y ahí viene lo de la música clásica, porque mi acercamiento, y también con Huequicha, o sea, antes hicimos una canción que se llama Fantasía Terrestre, que me parece una pieza instrumental de como 11 minutos. Y con Cristian, los dos, Cristian ahora es un ingeniero de mezcla demasiado bueno. O sea, yo ahora todo lo que hago yo como productor, incluyendo la música de Cari y así, lo mezcla Cristian siempre. Bueno, si alguien quiere mezclar música, llámenlo, porque está como Christian Moon en Instagram. Es súper bueno y Espacio es publicitario. para publicitario. Tengo que hacerlo porque en verdad Cristian es demasiado bueno. Así que después publicitar lo que quieras. Increíble. Lo chévere de Waikicha era que teníamos esta cosa de música clásica y así aprendimos a producir como a nuestra manera. Y en pandemia estuve en era de producir tanto con Temple Sour como Waikicha como lo mío, que todavía no era nada ante el mundo, pero para mí sí, ¿no? Encontré mis métodos para componer rápido. Me di cuenta que a mí me sirve escribir primero como que en verso, letras, y luego buscarle melodías. Es que cada persona pues tiene como que su forma de componer. Como que hay Sí, personas que se basan en una palabra y después ujú. desarrollan todo. Sí, claro, y un montón de gente también como que empieza a improvisar melodías y cantar, Claro, claro. y ahí como que empieza a hacer palabras inconscientemente y agarras las palabras y escribe una letra. Y hay un montón de procesos, pero es importante que encuentres tu proceso. Claro, ¿cómo es que te funciona a ti al final? Ujú. Ahorita estás sacando música nueva. ¿Cómo definirías que es como que tu estilo musical, de qué te inspiras? Y El- ya tenías decidido antes de que terminara lo de Temple Sabor, como que ser solista. sí, claro, yo siempre quería ser solista, eso es hace tiempo, hace demasiado tiempo. O sea, yo
Me acuerdo cuando empecé a salir con mi ex, el 2018, le dije como que al comencito, yo tengo un disco que estoy haciendo, hace como que Ya. 5 años. Y cuando empecé a salir con Cari, ella me dijo que ella quería hacer un disco cuando tenía 25. Yo le decía, ¿por qué 25? Falta demasiado, tienes 21. Yo también tenía mi disco, hablemos de nuestros discos solistas. Y eso viene, por eso te lo digo, porque este, ese hace tiempo, ¿no? Que tengo esa intención. Y ese primer disco ha cambiado y cambiado y cambiado mil veces hasta ser el que es ahora, que ya estoy haciendo. Ahorita no Pero se parece en nada a lo que comenzó. no, Antes, ¿cómo era? no sé, como que más, ¿Tenía algún género? era un poco más folky quizás, Mm, como que un poco más triste, un poco más así lo-fi, no sé, ahora es como más, todavía es medio así en verdad, pero es un desarrollo de eso. ¿Y cómo dirías que ahorita es la música que estás haciendo? Y quiero como que hablarte un poquito como del comienzo Ujú, de mi carrera solista y qué es sí. lo que he estado haciendo estos meses, porque en verdad he empezado públicamente a lanzar música desde mayo. O sea, una semana después de que terminó Temple Sour, tuve preparado mi EP de despedida de banda y comienzo de Ya lo estaba carrera. preparando todo. Sí, estaba preparando todo caleta, no le dije a nadie. O sea, le dije a gente, pero no le dije a la banda, no le dije a casi nadie. Este, Y estabas maquineando sí, como estaba que así caleta en las tu sombras comeback. y literalmente hice eso y saqué un EP que se llama Tres Canciones y tiene tres canciones y son súper distintas. Una es Me Levanto Tierno, que es súper feliz y rara y como que ecléctica. La otra es La Luna y el Sol, que es como que Ujú. es reggae y habla un poco de Temple Sour y la nostalgia y no sé, es como que una despedida y un buen augurio para el futuro, una cosa así. Y luego, por favor no creas que no es igual que antes, que es una de esas canciones que empecé a hacer en esas sesiones de composición que te conté, Ujú. que es como de desamor, no es desamor, es como sobre cuando, cuando sientes que estás en una relación y sientes que la otra persona como que cree que ya no la quieres tanto y tú estás como, no, te juro que sí, solo que Ujú. yo tengo mis rollos y por eso no te estoy sabiendo expresar que sí te quiero, Claro. pero te juro que sí, entonces es eso la canción. Que Y pasa bastante. de hecho a mí me pasó, o sea, no es que me pasó de una manera tan drástica, pero tuvimos una conversación así en un momento con Cari y como que, pero mucho tiempo después de hacer la canción, entonces era como que escribí esta canción para esto. A veces pasa eso, te escribes y Justo para es ese para el futuro. momento. Como cuando la gente dice, Taylor Swift escribió una canción sobre esto. Sí, Y literal como que Taylor Swift parece que tuviera como que una canción para todo. ajá, Así, tal claro, cual. tal cual. O sea, es que yo siento que el arte como que tiene la cualidad de ser tan abierto que el sentido como que se termina de construir cuando se interpreta, cuando se escucha, o se lee, o se ve. Cuando tú haces arte, lo haces abierto. O sea, el arte tiene más valor cuando no es totalmente cerrado. Ahora he sacado una canción que se llama Lima Laveris. Sí, la he ¿Y, escuchado. Me y qué te gustó. pareció? Sí, me gustó. Yay, Escuchen Lima Labris. escuchen Lima Laveris. Espacio publicitario otra vez. Publicitario número 10. Ah, me encanta esa canción, de verdad estoy muy contento con cómo quedó. Ujú. ¿Y cómo definirías, pues, tu estilo musical ahorita? Para mí es medio que folk, pero no, porque Ujú. no, o sea, no es, no sé, es una canción rara. Es gracioso porque para mí esa canción es como contradictoria a propósito. O sea, una cosa que me gusta hacer en la producción un montón es poner samples de cosas que también sean simbólicas. La canción comienza con un patrón de congas, de salsa, que es como una cosa así, pero yo puse un sample de congas de salsa y luego como que imité los sonidos de la conga, que eran tres diferentes golpes, con sonidos, samples de hielo, entonces eran como que picos de hielo, Ujú. golpeando hielo en un sample pack de percusiones de hielo, y con esas ¿Qué percusiones hablas? armé Qué interesante. entonces era Ajá, como que salsa pero fría, man, era como que claro. salsa congelada. Es bien loco cómo es que las personas que producen música de la nada te cuentan como el proceso. Porque me acuerdo que una vez Rosalía como explicó una canción que hizo en el que usó literal como un audio de TikTok de un Ujú, viejo que decía one, ujú. two, three, y como que estaba enumerando de una forma muy random y le puso un fondo de samba brasileña y al final como que hizo la canción y la cambió, como que la voz la cambió de una forma en la que ya ni siquiera puedes distinguir a la del señor, pero, o sea, estaba ahí, si te ponías a escucharla bien, estaba ahí. Y al final es como que todo el proceso creativo que hay detrás es loquísimo, porque te sacan cosas que tú obviamente no te vas a dar cuenta Ajá. y que jamás se te hubiera ocurrido, pero en ese momento las personas no sé cómo hacen ni cómo se les ocurre, pero lo meten ahí y funciona. Siento que a veces hacer música, y supongo que arte en general, como que es
es tanto el proceso como el resultado, ¿no? Y a veces el proceso, o sea, no importa que en el resultado se entienda lo que tú has hecho, pero el hecho que lo has puesto ahí, como que ya le da una identidad y una cualidad particular a la obra. ¿Cómo has visto esa película Phantom Thread de No he Paul visto. Thomas Anderson? Tienes que No. verla, es increíble. Además, es sobre moda. La voy a ver. Tienes que verla. Y el pata, se trata de un costurero que hace vestidos de novia y vestidos así Ujú. elegantes. Y siempre como que hace bordados de textos, o sea, borda como que mensajes o ideas escritas adentro de las costuras de los vestidos. Entonces nadie los ve. Entonces por eso es Phantom Thread, porque es el hilo fantasma que está Claro. adentro de los vestidos. Siento que a veces tú dejas mensajes ocultos dentro de tu obra, no para que los demás lo entiendan, sino Sino solo como para porque ti. para ti, no sé, es como que tu Ujú. espacio privado, solo tuyo, que sabes que Claro. metiste algo que nadie más tiene, pero de repente le da algo a la sensación de la canción que la hace única, le da personalidad, no, no sé. A veces puede sonar algo súper superficial o súper... Y al O final en súper random. realidad, ajá, claro, súper random y que en realidad tiene todo el sentido del mundo para la persona que la hizo. Sí, totalmente. Y para mí esa canción tiene eso y me gusta mucho porque era como el huevo, como la semilla simbólica de la identidad del disco. Porque mi Ujú. disco ahora se llama Lima la Gris. ¿Antes se Y llamaba así? ¿O ah, desde no hace... lo habías planeado y vino la canción y dijiste se va a llamar así? No, la canción fue la primera canción del disco. Ah, O ya. sea, ahí Ok. comenzó todo. Pero Esa fue la que le dio sí, pie a todo. sí. Pero luego, cuando ya tenía suficientes canciones para hacer un disco, sí dije, quiero que sea Lima la Gris. Tenía otras ¿Es ideas, pero conceptual? es bien conceptual, sí. O sea, no ¿Puedes es, contarlo? Todavía no. sí puedo, sí, sí ¿Sí? sería chévere. No es conceptual en el sentido de que no es una historia clara que está siendo contada así explícitamente, pero sí es conceptual en el sentido de que es como un viaje, o sea, es como un viaje del héroe. El disco comienza con Lima la Gris, en el que estás como que, bueno, yo estoy, el personaje está como que depre, no sabe qué hacer, como que está medio que estancado. Ese sentimiento como congelado de Lima, que sientes como que nada pasa, pero al mismo tiempo todo te agobia y el Ujú. clima es todo gris y estás todo triste. Es como un paso más en un viaje que no es más que, en verdad, para mí el viaje de salir de ese mood. O sea, de salir de estar medio depre, estancado, lo que sea, y estar como que empilado por la vida y súper motivado y súper como que sintiendo cosas. La siguiente canción es un poco meditativa, que se llama Un pájaro volando y es así medio mística. Y luego la siguiente se llama Sé que estás por ahí y es con, no sé si debería decir esto. Primicia, se llama Sé que estás por ahí y es con Flavia Marzano. De ahí había en Madrid La y buscaré. sí, tiene música bien bonita. De hecho, Pepe produce su música. Ah, ¿qué hablas? Sí, y Qué es bien cool. chévere. Y ahora está haciendo más música porque tiene un disco y está haciendo más música. Y es súper crack. Y me encanta la música que hace. La canción se llama Sé que estás por ahí. La letra dice Sé que estás por ahí una y otra vez. Y tiene una estrofa corta, pero como que la sensación de estar buscando a alguien o a algo. Y como que hay algo que te jala, pero no sabes qué es. Y todo es medio como súper como introspectivo y súper como contemplativo. Pero hay como esa sensación de que algo te jala Ujú. hacia la aventura, no sé, hacia la vida, hacia el amor o algo así. Entonces cada canción como que es conceptual de la misma manera que para mí Un verano sin ti de Bad Bunny es conceptual. O sea, Claro, la claro. gente no me da bola cuando digo eso, pero es el Es mismo que sí es tipo de conceptual. conceptual, es Es que sí es demasiado conceptual, conceptual. sí, como que Hay un hilo que hay los un une a hilo que todos. es como el comienzo de una relación, luego el pico y luego el fin. Comienzas como medio depre, luego pasan cosas y luego te das cuenta del valor de tu vida y de por qué, no sé, quieres existir. El final del disco, el mood del final es como que... Y es justo antes de mudarme, o sea, es justo antes de independizarme que estaba componiendo estas canciones. Este año te has independizado, el año pasado. El año pasado, sí, el año pasado me mudé primero con Bruno, Ujú. con Bruno Paiva de Temple Sour. Con Cari hablamos de mudarnos juntos, entonces decidimos mudarnos juntos y nos mudamos en septiembre. ¿Y qué tal la convivencia? Increíble, todo perfecto, hermoso. Qué Sí, o bien. sea, hemos ido como que Sí, porque entendiendo la el espacio. convivencia a veces es como la prueba de juego de muchas parejas. Así nos han dicho, pero para nosotros es como que siento que la gente como que puede sentirse súper como que odiosamente cheesy, pero para nosotros es como pijamada todos los días, o sea, es Qué divertido, tierno, qué es como, tierno. es chévere. Lo más difícil creo que ha sido como entender las distinciones entre el espacio como de vivir y de trabajar. Por acá trabajamos, acá producimos y todo, pero, o sea,
hay solo dos espacios, la sala, cocina y ¿qué es esto? Y el cuarto. Y acá se produce la música, entonces cuando se está grabando y así no se puede hacer nada más, pues a veces como que uno quiere descansar y el otro quiere trabajar o hacemos reuniones y hemos estado viendo como que cómo balancear eso. Eso ha Pero sido, dirías que lo han encontrado. Han sí, encontrado el sí, balance. sí, o sea, igual la vida nos agobia de vez en cuando, ¿no? Como a todos, pero Sí, es creo que normal. funcionamos súper bien. Bueno, entonces el disco, el mood del disco al final está metido en algunas canciones y al final es como que al final todo ha sido una aventura de volverte un adulto, básicamente. O sea, coming of Algo age. así como un... Sí, eso te iba a decir Sí, justo, un coming of sí, age. yo soy demasiado fan de coming of age, en Ujú. general, películas coming of age o sentimientos coming of age. Y siempre he sentido como que, no sé, como que eso es lo que quiero hacer o lo que quería hacer. Me ha estado obsesionando desde el comienzo. Y cuando quería hacer mi disco que te contaba de hace 1000 años, era coming of age. Siempre fue Sí o coming of sí. age. Claro, no Ese, sabías de qué, pero sabías que iba a ser un coming of age. sí. Entonces el disco termina como que cuando sale de casa, se llama la canción, es como cuando sale de casa, ¿no? ¿Y ya está todo terminado? No, falta terminar algunas cosas, pero está bien avanzado. Y va a salir en Ya. septiembre, ya lo anuncié. Así que, Otro espacio publicitario va a salir en septiembre. espacio publicitario, 21 de septiembre. Eso es, y es todo un trip, y es todo un feeling muy particular. Y Lima la Gris es como que la primera canción que saqué, y la primera del disco, porque para mí pone el tono del disco. O Claro, sea, abre todo. sí, es un poco ese mood, todo. ¿Sabes? ¿Crees que Lima es deprimente? ¿Crees? Sí, pero también no, o sea, también parte del trip del disco es como darte cuenta que depende de dónde lo veas. De la perspectiva. Sí, hay una canción en la que como que habla de ver Lima desde arriba, como que desde como que los cerros. Metafóricamente es como ver Lima desde tú estar feliz y darte cuenta que en verdad no es tan grave, como que en verdad a veces uno se siente muy agobiado Sí, no sé, por la ciudad donde vive o por su vida y todo, y te das cuenta que en verdad el viaje era más como aprender a estar bien tú, ¿no? claro. Sí, a veces nos ahogamos en un vaso de agua, creo que la gente que a veces vivimos acá, Sí, y es un poco estresante y agobiante, pero después te das cuenta que no es tan malo y que en verdad puedes ser muy afortunado de vivir en esta ciudad. sí, claro, y hay cosas chéveres pasando también. Es una ciudad bien, bien triste en varios sentidos, pero también es una ciudad chévere porque como no hay nada, como salen cosas y son cosas raras. Igual Entonces, te planeas mudar en algún momento sí, mi plan es mudarme. a futuro. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Ahora viene lo importante de todo lo más importante de todo este podcast, que es que estoy Ya. haciendo mi disco y mi disco va a salir en septiembre y Cari está haciendo su disco, que ya ha estado vendiendo Ah, humo claro, de sí, eso, sí, sí. y el disco va a salir también en septiembre, antes que el mío. Puedes anunciarlo del evento. Sí, entonces hemos decidido hacer un evento, que es un concierto. Ya, eso es súper importante, ya he debido hablar de eso desde antes, pero este, Ah, ya bueno, lo importante. volviendo al tema, ya, ahora anuncié el disco y Cari está haciendo su disco y estamos haciendo todo esto, entonces Cari y yo ahorita hemos decidido aliarnos más de lo que ya estamos aliados como pareja, y mover nuestros proyectos solistas juntos. Entonces eso lo estamos haciendo porque cada uno tiene sus seguidores o gente que nos conoce de las bandas, pero ahora estamos comenzando de nuevo, entonces es un proceso y queremos como que apoyarnos mutuamente y como compartir el desarrollo que cada uno ha hecho por su cuenta para poder hacer cosas un poquito más ambiciosas y un poquito más chéveres. Entonces hemos decidido, en vez de hacer un concierto chico y comenzar chicos como siempre hemos hecho antes, por ejemplo en la noche de Barranco, cosas así, y crecer a tocar algo más grande, hemos decidido de frente, como que comenzar nuestras carreras solistas con el pie derecho y romper todo y como invertir más en que sea increíble y sea distinto. Y Arriesgarse con todo. sí, nos estamos arriesgando porque estamos invirtiendo bastante plata, pero también es súper emocionante hacer eso porque es como te pone presión y es como, wow, y ahora sí estamos en serio, entonces no, estamos Claro. mucho más motivados. Entonces decidimos hacer un concierto en el Teatro Nos, que es un ¿Cuándo? teatro el 30 de agosto Save the del date. presente año. Para cuando sale el podcast no sé cuánto tiempo va a haber pasado, Probablemente el jueves salga. pero No, pues hoy, o sea, lo vamos a estar escuchando el jueves. ya, claro. Pero hoy el día que se está grabando, que es veintitantos, Martes, martes. 20 algo. O sea, tú dices que en 2 días terminas esto. Sí, yo sé, sí, sí, Ah, no, ya, no ok, falta más. wow. Ya, bueno. En El verdad lo martes, planeé hacer mañana, pero dije, no, me voy a rayar, mejor el jueves. sí, bueno, ya, bravazo. Entonces, el martes hace 2 días
o sea, nosotros hablando del pasado, o sea, hoy, acabamos de anunciar justo antes de empezar a grabar esto, el concierto con Cari, y vamos a hacer un concierto en el que vamos a tocar un montón de canciones de los dos y están intercaladas. Entonces tenemos una banda, que es Bravaza, tenemos músicos bien chéveres Mm, en la banda, de que sea el concierto de Cari y mi concierto, los dos. están intercalados, entonces es una canción mía, luego una canción de Cari y así como que... A tocar partes del disco, Sí, supongo. sí, voy a tocar parte del disco y voy a tocar el EP que saqué y algunas canciones más. Este, No se lo pierdan. y hemos hecho unas fotos con Javier Falcón, que es fotógrafo increíble. Usamos ropa de nuestros amigos Macalo y Amaro Casanova. Y bueno, hemos hecho un trabajo increíble. Y Winnie y Javi, que tienen Nervio, que no sé si lo has visto, que Sí, tienen sí. como accesorios y cosas. Y es increíble lo que hacen. Ellos nos han ayudado y han hecho accesorios especiales para las fotos y pelo, dirección de arte y varias cosas. Y ha sido súper chévere. Ha sido como realmente increíble porque nos hemos entendido demasiado. Es como que con este proyecto de pronto decidimos hacer las mejores fotos posibles. Que Eh, están bien chéveres, ¿ah? Gracias. Sí. Bien, Sí, bien pro. estamos bien felices, en verdad, porque antes estábamos pensando hacer unas fotos un poco más chill, porque era como que comenzar chill y ir subiendo, Ujú. pero dijimos, no, hay que comenzar con todo, Es que y de es ahí un teatro, pues, es que un sea. teatro Ajá. el aforo, tiene aforo de 600 personas, entonces es mucho más grande que otras cosas que hemos hecho. Es un gran riesgo, va a ser súper bonito, va a ser súper especial, súper feeling, y no vamos a hacer más conciertos así en un montón de tiempo, no tenemos nada previsto después, nada, va a ser único, tienen que ir, Vayan, vayan. y ¿Por dónde sí. las entradas? Joinas. Mañana salen, o sea, ayer. Ya están disponibles Ya en están Jonas. disponibles, compren. Están en preventa probablemente si no se ha acabado. No creo que se haya acabado en un día, entonces Yo voy a debe comprar mi estar en entrada. preventa. Sí, Sí, sí. increíble. Sí, de todas maneras. Va a ser De súper todas maneras bonito. Tienes quiero que ir. verlo, sí. Va a ser bien chévere. Y nada, pues y eso. Ese concierto es una presentación de nuestros dos discos. Qué emocionante. Sí, Es un gran estamos súper paso. Es emocionados. un gran paso. Es como la nueva era, en verdad, porque nos estamos poniendo todo por esto, en Claro. verdad. Y ya, Sí. Bueno, es parte de ser artista también, ¿no? sí. Arriesgarte con todo. Siento que no siempre uno puede, porque también, Claro, depende de tus posibilidades. sí, hay mucha inversión que tomar. Y por un montón de tiempo bueno, no he podido hacer algo así, pero siento que todo se ha ido construyendo hasta ahora. Y al final lo que quiero es hacer el mejor arte que pueda, hacer lo más increíble, las cosas más increíbles que pueda, llegar a la mayor cantidad de gente que pueda y que sea increíble. O sea, siento que he venido al mundo para que sea increíble, no para que sea chill. O sea, Ujú, y prefiero gastar plata ahorita y arriesgarme claro. y caerme y cagarla y que en verdad sea increíble. Y después nos vamos a ir a México a fines de septiembre. Sí, sí me contó Cari. Qué cool. Sí, Sí, sí. También con Santa Madero. sí. Entonces vamos a estar tocando. Y nada, estamos así haciendo los planes para ir como, no sé, conociendo el mundo y que el mundo nos conozca Claro. y así poco a Nuevos poco. mercados. Ujú. Me parece genial. Y esa es un Seguro poco les la va a historia de ir, mi vida. seguro le va a ir súper bien. Gracias. ¿Qué tips les puedes dar a las personas que se dedican a música y están empezando su carrera solista, quieren empezar, o tal vez les gustaría producir? O sea, lo más importante es tener una relación buena y dedicada con el arte, creo. Porque siento que es súper importante entender qué es el arte. Y para mí, el arte es simplemente un vehículo de emociones. O sea, es algo que te hace sentir cosas y que como que no importa tanto que algo esté bien hecho según parámetros establecidos arbitrariamente por la sociedad o por los críticos o por la historia Los del arte, académicos. como siempre hay, sino porque una buena obra es una obra que funciona y que emociona. Entonces tú lo que estás tratando de hacer es emocionar a la gente con tu obra. O sea, ese es tu rol, ese Ujú. es tu trabajo. Entonces cuando estás emocionando a alguien, o sea, tienes que ser honesto, tienes que ser, o sea, honesto no en el sentido de decir cosas que te han pasado literalmente, pero tienes que ser vulnerable, tienes que estar dispuesto a entrar a sentir cosas que de repente te da miedo sentir, de repente te da miedo expresar, a ser genuino, mostrarte como eres, mostrar tu personalidad, que no quiere decir no inventarte cosas, o sea, la voz narrativa de una canción casi siempre es ficticia, o sea, te inventas la historia o la letra y ser dedicado a hacer las cosas bien y esforzarte y consumir un montón de arte y tener una relación emocional con el arte y con la vida, porque cuando el arte se hace desde un lado muy de yo quiero ser bueno y quiero ser bueno porque quiero
demostrar que soy bueno, ser mejor que los demás o validarme a mí mismo como alguien bueno, no llegas a hacer eso, o sea, porque ya no estás pensando en, en emocionar y en emocionarte, sino en como lo que significa lo bueno intelectualmente o bajo otros parámetros y no sé, ahí es donde el ego en el arte se vuelve negativo, porque o sea, el ego es una parte de la vida y del arte y de todo, y no, no está mal, porque tú quieres ser el mejor o tú quieres ser chévere o lo que sea, y ya, o sea, todos queremos eso, creo, si somos honestos, pero sí creo que es importante entender que cuando tú haces arte, tienes que hacerlo desde tu corazón y desde tu vulnerabilidad y desde quién eres y desde las emociones que sientes. Y a medida que he ido volviéndome más artista en mi vida, he ido siendo más emotivo, más como vulnerable y he podido expresar mi vulnerabilidad más y también como aprender a como bajar las barreras que construí en mi niñez y en mi adolescencia para no ser tan frágil y tan sensible. Porque, o sea, como muchos artistas, yo he sido un niño sensible, soy una persona sensible, ¿no? Y como me imagino que también eres. Y como que yo siento que de chico, en un momento, eh, había sido era demasiado vulnerable y sentía que era muy frágil a Ujú. sentirme mal. Entonces como que aprendía como a distanciarme de mis emociones. O sea, no al 100% pero como que desarrollé ciertos hábitos de como distanciarme un poco de mis emociones y eso me generaba muchos problemas. Y eventualmente creo que siendo artista como que me he forzado en siempre tomar decisiones en mi vida para como que ir hacia lo que me haga sentir más, no hacia lo que me haga sentir menos mal, Claro. ¿entiendes? Es que siento que igual la sociedad mucho te quiere cortar a veces eso, ¿no? Como el verte vulnerable no está bien visto, el ser muy sensible no está bien visto. Mm. Entonces, muchas veces te cortan eso y entonces uno al final termina quedando como un caparazón Ujú, de nada me afecta y nadie me puede romper, ¿no? Y al final como que te olvidas de que parte importante, ¿no? Como dices del arte, es justo la sensibilidad que le pone el artista a su arte. ujú, claro. Y justo la gente más sensible es la gente que usualmente más se dedica a arte. Por eso cuando trabajas con artistas hay un montón de problemas de ego y de peleas y la gente se puede ofender y porque todos son súper sensibles. O sea, de la nada es como que metes a los niños más sensibles de la clase en un salón y uno Sí, le pega a otro y todos lloran y como que es un desastre sí, porque todos son súper sensibles. Y eso es lo que pasa hoy en nuestra vida adulta, hoy en día, creo. Y tienes que tener cuidado de no herir sensibilidades, pero también no ser claro, demasiado complaciente porque también tienes sí. que lograr lo que, o sea, tienes que poder, al final la obra es lo más importante, ¿no? Si trabajas en una obra y hay un montón de gente en un equipo, tienes que poder, el que lidera ese equipo tiene que poder hacer su mejor trabajo, ¿no? Entonces ese balance que es gracioso a veces en la vida del artista, creo. Es todo un viaje ser adulto y artista. Sí, Es un es viaje. como casi no ser adulto, siento. En parte, algo, Es como en que parte. nunca, o sea, soy adulto en el sentido que tengo tarjeta de crédito y pagar Y renta, tengo que pagar mis cuentas. pero no soy adulto en otros sentidos. O sea, Claro, literalmente solo soy un niño grande. claro, porque te quedas como que viviendo de la parte creativa que muchos niños ven, pero que después se tienen que desligar de eso porque empiezan a crecer y Sí, empiezas ahí. claro. Siento que muchas veces cuando estás estudiando o aprendiendo no estás tanto en eso y recién cuando empiezas a hacer tu arte es que te pones sensible. Sí, Y bueno, otra cosa, ya para responder de nuevo a tu pregunta, que para mí es demasiado crucial en el arte, es que, y que eso es algo que supongo que mucha gente dice, pero que al final lo más importante es el gusto y todo se basa en el gusto y en las decisiones que tú tomas que no son, que son subjetivas. O sea, justo escuchaba con mi mamá y con Cari una entrevista de un director de cine español que no me acuerdo su nombre, y el pata decía como, si eres inteligente y eres artista, te das cuenta que todo ya está hecho y como que ya todo está hecho, en verdad, ¿no? Pero si eres un poquito más inteligente, así decía, ujú, como que el siguiente paso es darte cuenta que en verdad, si bien todo está hecho, lo que no está hecho es ser tú, o sea, tu voz individual, que solo la tienes tú, porque cada uno es distinto, todas las claro, personas somos distintos. Entonces, puede que hagas cosas que, o sea, siempre estás prestándote de otras cosas y nada es tan original, pero al mismo tiempo, si eres genuino y tomas decisiones en base a tu gusto y no en eso lo base a hace lo que crees que original. es bueno, lo hace único, lo hace tuyo y lo hace valioso. Todo el Ujú, arte valioso, si lo piensas, es de gente que
que se atrevió a como tomar decisiones no en base a lo que era correcto, sino en base a lo que le gustaba. Y por eso es importante ver un montón de películas, leer libros, ir a museos, escuchar Claro. música, Tener etcétera, etcétera. referentes Sí, para que tú con eso le pongas como tu corazón a lo que ujú, haces y eso ya lo hace tuyo. sí, y no porque te vayas a copiar de tus referentes, cuando descubres qué te gusta, sabes una película que en teoría es buena y te gusta, y de la nada ves una película que en teoría es mala y también te gusta, y dices, ah, ya, esto me gusta, por más que supuestamente no es bueno. Ujú. Y puedes ver algo que en teoría es bueno y no te gusta, y dices, ah, ya, esto no me gusta por más que se supone que es bueno. Y así vas entendiendo tu gusto. Y es un trabajo de autoconocimiento, creo que consumir arte. Y aparte que Sí, es, no sé, tipo, enriquecedor y todo. y todo tipo de arte también es importante. Entonces, si uno Sí, no hace eso, ¿cómo vas a hacer arte? Porque tienes que saber qué cosas te gustan para hacer arte. Porque las decisiones que tomes tienen que basarse en tu gusto, sí, no en como que hacerlo bien. Nadie te puede enseñar a hacerlo. Tienes que descubrir tu gusto y en base a eso hacerlo. Entonces, tienes que cultivar tu gusto. Eso es súper importante, creo. me parece interesante lo que has dicho sobre ser sensible, porque no mucha gente toma en cuenta eso también. Poner tus sentimientos en lo que estás haciendo, sino que muchas veces ya lo haces como por la gratificación que te va a dar el resto de personas. Y por eso no mucha gente es tan buena. O sea, suena un poco cagón ya, pero honestamente yo siento que cuando las cosas, la gente hace cosas chéveres, siempre es así. O sea, y Claro, puede ser una mezcla de cosas. O sea, puede ser que uno es inseguro, igual como que quiere la aprobación de los demás y lo que sea, pero igual no puedes con tu genio y metes tu gusto y metes tu claro. sensibilidad. Y puedes hacer cosas buenas y así. Sí, a veces incluso cuando todo el mundo te dice que no, dice, no, no va a funcionar, no es tan comercial, ¿no? Pero tú confías en tu instinto, confías en tu visión y al final resulta que sí le gusta a la gente, Sí, porque fue tuyo y porque es auténtico sí, claro, y no exacto. es necesariamente algo que sabes que va a funcionar porque al final, como va a funcionar y como ya ves demasiado en serie de lo mismo, la gente se aburre y al final pasa desapercibido. Sí, totalmente. O sea, un montón de cosas me ha pasado así. Como que he tomado decisiones de música que he estado haciendo y he dicho, no, mira, o sea, ¿qué opinas? Me han dicho, ah, fácil cambia esto. Y yo, no, me gusta eso. Para mí eso es lo que me Claro. gusta, no lo voy a cambiar. Y después Y gente te me ha dicho, oh, mantuviste eso estuvo ahí. chévere. Ajá, No, claro. Bueno, muchas gracias, Mateo, por gracias, Mili. participar del podcast. Y estoy Ha, todo ronco después de hablar ha sido tanto. una montaña rusa, ha sido una montaña rusa de temas, Sí, pero ha estado divertido, creo. sí, yo encantado, la verdad. Y bueno, también feliz de poder anunciar el concierto, que Vayan, espero que la vayan, gente vayan. vaya y escuche nuestra música y comparta. Esa es una etapa bien importante porque necesitamos todo el apoyo de la gente Es verdad. que nos se interesa por lo que hacemos. O si les gusta lo que hacemos, porque si no, no, ¿no? Muchas gracias por participar. Espero que te hayas sentido cómodo en la entrevista. Y Muchas gracias a ti fácil, por la y cuando invitación. quieras participar en otras ocasiones también, ¿por qué no? Un bravazo. Ya nos despedimos. Gracias por invitarme. Adiós. Bye.